Pero esta es una tutoría especial porque se le va a tomar asistencia y van a hacer un práctico individual que lo va a llevar para nota. Por eso es que lo ponía en la página del PEA y del grupo que no falte, porque es una práctica con nota. Ya lo vamos a ver primero esto, no es una cosa de otro mundo, es una cosa que como en la cátedra queremos el alumno reflexivo, queremos el alumno que pueda dar una opinión justificada. Por lo tanto, vamos a ver después el PowerPoint, el licenciado va a responder las preguntas que tienen ustedes para subir los prácticos a la plataforma y pedirles que los alumnos que no asistan o no tener el práctico merman la nota para lograr la regularidad. Van a transitar en 4 años de la carrera, al finalizar
dentro de las últimas materias, van a volver a hacer el video y se van a dar cuenta del crecimiento que han logrado desde esta primera instancia, la primera materia que representa la primera materia de la carrera, al finalizar. Y se van a dar cuenta qué cosas hubieran podido hacer en ese primer video que recién se dan cuenta en el último. ¿Por qué? Porque ya tienen todas las armas pedagógicas y didácticas como para armarlo desde otra forma. Eso es. Profesora, tenemos que elegir un tema. Si ustedes quieren elegir un tema corto para que lo desarrollen, o pueden hablar también de la educación a distancia, de la tarea de tutor, las cuestiones que se vean como profesor. Que se vean, ¿por qué? Porque hay que ver el perfil. ¿Sí? Nosotros vamos a mirar. Al derecho también se suele. Después del 15 de octubre, los alumnos que no han rendido el parcial van a hacer el recuperatorio. También así con la plataforma, ¿no? Iban a hacer otras, por supuesto, otras preguntas. ¿Por qué? Porque está planificado desde otra mirada que todavía la UNAR no la tiene. Como por ejemplo, rendir los parciales no en su casa, sino venir acá con una máquina y rendir el libro. ¿Me entienden? Rendir, ¿por qué? Porque lo que se considera es que tengan un aprendizaje real y que lo sepan. Porque si en un examen final, ese día, en vez de decir, hagan un mapa conceptual, le decimos, a ver, árboles, y si ustedes no lo han visto, lo tienen muy hilvanado en su cabeza, no lo van a poder hacer. La idea es que cada contenido que tengan lo sepan. ¿Por qué? Porque es como el eslabón de una cadena. Cada uno va unido a otro. Es lo que decía Ausubel. Ausubel, ¿qué decía el pedagogo? Decía que nosotros tenemos que tener en cuenta los contenidos previos y de allí se van a ir anclándose, decía Ausubel, los nuevos contenidos. Por eso es que, como les decía, no se puede enseñar a multiplicar si el alumno no sabe sumar. Profe, y ahora por ejemplo dice actividad virtual, realiza los cuadros comparativos con la educación tradicional y la educación a distancia. Cuando se refiere a domiciliaria, a esa actividad también la subimos a la plataforma. Claro, porque la idea está prevista para los próximos años generalmente. Que cada uno venga con su máquina y trabaje acá en la actividad áulica. Y la actividad domiciliaria la hacen ustedes en su casa. Esa es la cosa, no más que por ahora, y solo por ahora, no le estamos pidiendo que tenga la máquina tal, que tenga la canción de memoria, porque es una condición indispensable para anotarse en la carrera, que cada uno tenga su máquina. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque una carrera de educación distribuida, donde solamente la tutoría ven al profesor y después lo ven al profesor al final. Esa es la cosa. Entonces la idea es que en los próximos años las evaluaciones, los parciales los hagan desde una oficina donde tenga su máquina y lo puedan hacer sin cuadernos, sin módulos, sin nada. Entonces, ¿para qué? Para medir la real capacidad del alumno.
primera que nos terminé. La idea es poder verse ustedes, que es importantísimo, porque más allá de todo lo que sería para la materia, qué importante es que tengan oratoria, que puedan hablar en público. Eso es fundamental. Un docente no puede venir y saludar a media voz. No debe. ¿Por qué? Porque de la forma en que los alumnos te escuchan, pueden ir aprendiendo, tomando para sí los contenidos. Eso es lo fundamental. Y la oratoria es muy importante. Y a los alumnos que estudian oratoria les dicen que se pongan frente a un espejo y hablen, y se filmen, y se vean cómo dirían las cosas. Porque ese discurso que ustedes hacen es el que llega o no llega al receptor. Que puede ser el alumno, puede ser un público en general, ustedes quieren ser políticos, al que sea, pero tienen que tener oratoria como forma de llegar al otro. Si no, no sirve. Si va a matar la seña, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque el alumno o el público, la persona que nos oye, tiene por lo menos que entender lo que nosotros hablamos. Pues para eso tenemos que tener una ejercitación. Y es por eso que en el video se van a ver ustedes. Se van a ver cómo hablan, los gestos que hacen, si hacen señas, si no hacen señas, cómo se comportan ante la cámara. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a medida de después pueden seguirlo haciendo, que ejercitarse cada año, que no se repite hasta fin de año, pero son a la fin de carrera. Pero si no, también es muy importante verse, que es como hablamos. Si usamos muletillas, si usamos el STEM, ¿cierto? Esa es otra muletilla. O estiramos una palabra. ¿Para qué? Para poderla encajar con otra. Todas esas muletillas un docente no las puede tener. Entonces, ¿de qué manera? Ustedes van a formar profesionales, en el caso aquí en la universidad. Para formar profesionales, no pueden formar un profesional que va a tener las mismas muletillas que tienen ustedes. No se puede, ni se debe. Sí. Porque ustedes quieran cortito, la cuestión es que ustedes se vean diciendo algo, 2 minutos, 3 minutos, diciendo algo que se vea. Qué importante que es poder hacernos todo el tiempo esa autorreflexión. ¿Cómo soy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿A dónde estoy parado? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Son cosas básicas, son evaluaciones personales que deberíamos hacer siempre. Entonces, así de esa manera evitamos errar en la vida, para todo, ¿sí? No, hay otra, ya. Bueno, ¿poner? Bueno, esta es la práctica que es fundamental, que es ética, y sobre esto van a hacer práctica. Práctica van a hacer ahora, individual. Ética, moral y deontología. Aquí se confunden los términos de ética con moral. ¿Por qué tomamos esto? Porque ustedes también en el último año van a tener una materia que es ética profesional. Y la ética profesional dependerá de qué es lo que hacemos nosotros como profesionales, cómo somos. ¿Por qué? Porque el título no solo te tiene que decir las capacidades del saber hacer un edificio, el saber hacer una conferencia, el saber hacer por ejemplo, un plano, de acuerdo a la carrera, el saber hacer, poder determinar en un juicio de hacer una defensoría de alguien que necesita de un cliente, saber sanar en el caso del médico. Eso sería en la parte de contenidos, en lo que nosotros sabemos del contenido, pero lo que nosotros tenemos que también ver cómo somos. ¿Somos buenos médicos? ¿Somos buenos abogados? ¿Somos buenos docentes? Entonces el ser es lo que nos lleva también en la ética profesional a determinar cómo somos y cómo debemos ser. Porque si la sociedad esta tendría profesionales
profesionales, todos profesionales éticos, no tendríamos en una construcción la línea de tercera, por ejemplo, no tendríamos en un juicio un abogado que se quede, no tendríamos en la docencia una docente que se pasa sentada en el escritorio. O sea, tendríamos otra forma y tendríamos otra ciudadanía, tendríamos otro tipo de alumnos que el día de mañana van a ser los que van a determinar lo que haremos en una sociedad. Entonces, acá dice que existen dos corrientes del pensamiento. ¿Para qué? Para explicar la relación entre ética y moral. Dice, hay una clásica y una contemporánea, pero todas apuntan hacia el bien. Hacia el bien. El bien moral o ontológico, dice, perfecciona al hombre, lo hace excelente. Qué importante es ser excelente. Si sos un cerrajero, qué importante es ser excelente en lo que haces. Y eso es lo que tenemos que tratar de llegar. Entonces, en ese camino ético que tenemos que tener, no podemos ser estafadores. Los docentes no podemos ser estafadores. ¿Cómo explicamos al alumno que hemos estafado? Entonces, no tenemos que ser éticos. Entonces, en este bien moral, vamos a privilegiar la excelencia en lo que hagamos, en un práctico, lo mejor que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque voy mostrando ahí la importancia de mi esfuerzo personal por ser mejor. Ese esfuerzo personal es lo que se valoriza. Pero en ese esfuerzo personal tenemos que ver también la parte del sentimiento y de la eticidad de nuestro obrar. ¿Cómo somos? Entonces, en ese cómo ser va a depender del alumno que formemos. Si tenemos un alumno al que le hacemos copiar nomás las cosas en el cuaderno o en la carpeta, ese alumno va a tener que estar muy limitado en su pensamiento. Entonces no podemos limitar a una persona. Y en la docencia es donde tenemos que hacer al alumno la posibilidad de que mejore. El alumno tiene que ser mejor que el docente, tiene que lograr ser mejor. Y si nosotros lo encasillamos en lo que nosotros consideramos nomás, estamos haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque lo estamos limitando en su capacidad de aprender. Y después tenemos, puede ser también un bien útil cuando nosotros hacemos algo que nos provoca a nosotros no solo la satisfacción, sino también la utilidad. Y tenemos un bien placentero cuando nosotros estamos felices y contentos de poder hacerlo. Ahora, acá está un poco la definición de la palabra ética. Dice que proviene de morada, residencia, costumbre, carácter o modo de ser. Qué importante es la costumbre. Si nos acostumbramos a ser buenos, si nos acostumbramos a obrar bien, no nos va a molestar. Si nos acostumbramos a obrar bien, va a ser algo tan parecido a levantarnos toda la mañana y lavarse los dientes. Va a ser lo mismo, siempre vamos a obrar bien. Esa costumbre es la que tenemos que adoptar en nuestra vida, acostumbrarnos a estar bien. Y dice que Aristóteles lo relaciona con la costumbre, el hábito o el uso. La ética procede de la costumbre. Nosotros, si somos éticos, vamos a lograr en todo nuestro andar de decir, quizás no lleguen a ser millonarios, quizás no lleguen a ser ricos, pero la importancia es decir, este docente ha sido excelente. Eso es el resultado del andar del docente. Que el alumno lo recuerde y no lo recuerde mal. No le diga, está bien, no la van a contar. Sino que, qué bárbaro. Esta profesora me enseñó a investigar. O esta profesora me dijo que yo podía hacerlo. Bueno, ahí también es donde queda Aristóteles. Cuando yo veía, por ejemplo, que filosofía resulta difícil por ahí, y la filosofía tiene que ver aplicada a lo actual, a la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque los filósofos nos van a dar lo que ellos
la adquisición de la ética, en la repetición de nuestro hábito. Hoy obro bien, mañana obro bien, mañana obro bien, y yo me voy a tener que estar cuidando de decir, obro bien o cómo hago, qué hago en este caso. Porque va a salir naturalmente el bien. Para él dice, el modelo de persona ética es el hombre que posee el hábito de las virtudes, lo cual exige un esfuerzo continuo de la voluntad. Es difícil ser ético. Es difícil, porque las condiciones actuales nos dicen, quizá, que tenemos que estar tras de cual político para lograr un puesto, para acomodarnos mejor. Eso es ético. Pero entonces, en esa eticidad es la que marca la vida de Aristóteles. Él habla de un hábito. En la medida en que nosotros habitualmente obremos bien, nos va a salir con normalidad el hecho de obrar bien. ¿Sí? Bueno, dice que ética es una de las tantas ramas de la filosofía. Tiene una ciencia que estudia las cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que se dedica al estudio de los actos humanos. Nosotros, por ahí, los católicos pensaban en la existencia de un ser supremo, caso Dios, que, o Alá o que fuese, que hace, que nos va a premiar o nos va a castigar después de muerte. Consideramos que existe la vida eterna, que vamos a estar bien, que si vamos a ser buenos, vamos a lograr, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz, vamos a estar felices, y somos malos, nos vamos a quemar en el infierno. Dentro de la cientificidad, nosotros tenemos que hablar bien, no por el hecho de que si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno, por el solo hecho de que necesito obrar bien, porque tiene que ser nuestra naturaleza auténtica. El ser humano, yo personalmente considero que todas las personas humanas son buenas. Su contexto, lo que ha pasado en su vida, la influencia de los demás, de la misma sociedad, ha ido haciendo de él, ha ido dominando la parte ética. Entonces, les pareció mejor robar, les pareció mejor asaltar. Entonces, todas esas cosas han hecho de la persona naturalmente buena que haga un cambio. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr que esa naturaleza buena la mantengamos en el tiempo, hasta el último día de nuestra vida. Esa es la batalla, y esa es una lucha. Esa es una lucha, porque por ahí vemos la facilidad de tal o cual cosa y no nos detenemos a pensar si es ético o no hacerlo. Entonces, tenemos que ir luchando. Una vuelta vamos a obrar muy bien y otra vuelta no tan bien, hasta que se nos haga hábito de lograr bien. Dice que es universal, o sea, desde lo universal hacia lo particular, desde lo universal de Dios hacia lo particular de la persona. Pero en lo científico, lo vuelvo a repetir, no se espera un previo o un castigo, sino se espera obrar éticamente por el solo hecho de que somos personas con raciocinio, con razón. Y por lo tanto, si somos razonalmente inteligentes, no vamos a obrar mal, porque sabemos que vamos a afectar a otros. Entonces, lo que mismo tenemos que tener es un cambio de conciencia en la vida, de decir, he afectado a alguien. Entonces, no tenemos que afectar ni siquiera con una palabra, ni siquiera con una mirada, aunque por ahí tengamos muchos rabias en la persona. Entonces, es de buena persona obrar con eticidad, obrar con ética. No tenemos que afectar al otro. No nos podemos permitir ese lujo de afectar al otro, porque sabemos que podemos hacer en él algo que no solo rencor que podamos producir, sino también un dolor. Y no somos quien le hace un dolor a la persona. Eso no puede ser. Continúa. Dice que la expresión moral tiene un origen latino, ya que proviene del término mos, viene a recoger desde referencia a pluralidad y riqueza de significado que Grecia posee el término ética, es decir, moral, residencia, costumbre y también carácter o modo de ser. El carácter o modo de ser. Eso es lo que tenemos que
fraguar, tenemos que lograr, tenemos que pensar que todos aquellos valores, no solo los valores universales, no matarás, no robarás, no agredirás a tu prójimo, no llorarás a la mujer de tu prójimo, no solo eso, también tenemos que aprender que hay muchos otros valores que tenemos que ir asumiéndolos. Los valores no se enseñan, los valores se ven y se toman. Entonces, por eso ese aprender, de hacer, de tomar, es lo que tenemos que hacer. Ese valor, por ejemplo, de la puntualidad, el valor de la solidaridad, el valor del compañerismo, el valor de la valentía, el valor de la justicia, todos esos otros valores que no son de los básicos, pero que sí son importantes, son aquellos que tenemos que ir asumiendo y tomándolos como parte propia. Entonces, naturalmente, como decía Aristóteles, vamos a obrar bien, en forma natural. Aquí dice lo ético, dice lo natural al ser humano. No en el sentido de espontáneo, instintivo, sino en el sentido teleológico, con la realización del fin y la plenitud integral para que el ser humano está llamado. Está llamado a ser bueno. Desde la Biblia, desde nuestros padres que nos han enseñado, muchas de las cosas que tenemos ahora, muchas de las cosas las debemos a nuestros padres, porque la familia es la primera socializadora y educadora, la primera, después viene la escuela, y después vienen los clubes, vienen las agrupaciones, todo, la iglesia, todo, después viene la familia, que es la primera que nos educa, la primera que nos enseña, y la primera que nos hace obrar bien. Esa familia es la que tenemos que revalorizar en esta sociedad. Yo creo que esta sociedad actual está proclive a toda una serie de injusticias, pero ¿por qué? Porque se ha afectado la célula más importante, que es la célula de la familia. Entonces, si nosotros tenemos esa primera célula madre, seguramente es como un cáncer. Lo tenemos radicado en un órgano, y si no lo curamos, si no lo sacamos, vamos a tener metástasis en todos lados. Esas metástasis de violencia la tenemos. ¿Por qué? Porque hemos afectado a aquello más validero, lo primordial de la familia. Entonces, en ese afectar a la familia provoca en todo el resto que no me importa el otro, no me interesa. Siempre que yo viva, no me interesa el otro, y eso es lo que va minando la sociedad. ¿Por qué? Porque no somos solidarios. Podemos ver unos tirados y nos más cercanos. Entonces, no somos solidarios. Eso hace a nuestra forma de ser, a nosotros como personas. Y dice, tiene una gran dimensión práctica, no una disciplina teórica. No tengo que decir yo todas las noches, Padre nuestro, y soy bárbaro hoy. Y he sido bárbaro hoy. He saludado bien a mi vecino, lo he ayudado a la gente a cruzar, he hecho algo bueno, algo. Pero por ahí dice eso que se enseña en la primaria, por ejemplo, dice padre, el hijo era tan inservible que andaba y hacía lío en todos lados, le había llegado una tabla con clavos, y si cada dijo algo malo, vos clavas un clavo. Y cuando tenga algo bueno, hagas algo bueno, sácalo claro. Hasta que he podido ver que la tabla en un momento estaba llena de clavos. ¿Y de qué manera puede ir haciendo la conversión? ¿Para qué? Para que esa buena obra permita sacar el clavo. Y a pesar de todo, ustedes saben, cuando ponemos un clavo, tiene una marca. Entonces, esa marca es la que tenemos que evitar hacerlo el otro. El ir al otro gratuitamente. ¿Por qué? ¿Qué nos da derecho a nosotros a afectar a los demás? ¿Qué nos da derecho a afectar a los hijos? Entonces, eso es imposible. Eso no lo podemos permitir nosotros mismos. Entonces, no solo el hecho de no matar, de no robar, sino también de no violar, sino también el hecho de qué manera puedo afectar al otro, a ese que tengo al lado, a mi conciudadano. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí. No aceptar la orientación sexual
albedrío, tiene la libertad de ser lo que quiere ser, siempre y cuando no afecte a los demás, en el sentido de hacer una exhibición pública, por ejemplo, donde hay un niño, por ejemplo, no tendría problemas. Yo creo que la aceptación sexual es de valientes. De verdad creo que es de valientes, porque yo más de uno veo que se paren y digan yo soy gay. Me parece que valiente. ¿Por qué? Porque es decir, a la sociedad o a la comunidad o a la gente que está conmigo, decir, miren, acéptenme como soy. Eso es lo importante. Mientras nosotros no afectemos al otro, no importa cómo seamos sexualmente o en nuestra vida íntima, mientras no afectemos al otro. Y lo ético sería, familia, sí. Lo ético sería aceptarlo tal cual En es. este caso, aceptarlo tal cual es. Aunque por ahí pueda resultar chocante. ¿Cierto? Puede resultar chocante más si es de familia. O sea, más si está en nuestra familia, más en un hijo, más en un hermano, puede resultar chocante. Tenemos que tener el poder de la aceptación. Porque por ahí es lo menos malo. Porque así tenemos tantas otras defectos que no dejamos ver aquello que no tiene que ser malo, al contrario. Es aceptarse tal cual es. Nosotros tenemos que aceptarnos nosotros mismos, pero que aceptar al otro. Y ver en el otro la persona, el hermano, la persona que la tenemos que compartir, no importa la nacionalidad, el dinero, el color de piel, el idioma, o si sea que tiene otra inclinación sexual. No importa mientras no afecte. Mientras no afecte a otro. Cada uno es dueño. Por eso Dios ha dado libre albedrío. De si nosotros elegimos ser de tal cual forma. ¿Sí? Con respecto a la exposición pública, hablando de la homosexualidad, Sí. ¿eso ya tiene que ver con el moral? Depende de la exposición pública. Si van de la mano, no hay problema. Porque la pareja también, la mujer y el hombre están de la mano para empezar. No sería eso. La cuestión es que se desnuden en la calle, por ejemplo. Esas cosas, esa exposición, sí afectan a la Por eso no moral. puede hacerse heterosexual también tranquilamente. Tranquilamente, cualquiera. Por eso se ha inventado, creo que todos los gobiernos intentan tapar situaciones. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma, que es precioso, pero por ejemplo, tienen tantas líneas que te hacen el paredón. Creemos o creen de que con hacer el paredón no van a tener la influencia de aquellos que son de la vida. En vez de mejorar las condiciones de la vida, que hacer un paredón para que no pase. Por ejemplo, es lo mismo. Nosotros quizá nos moleste una persona que tenga otro tipo de inclinación sexual. Pero eso tenemos que trabajar en nosotros mismos, en la aceptación de la persona. De todo, no solo. También por ahí tenemos uno que tiene un vecino que pone la música a todo volumen. También puede ser. ¿Y cómo luchar por la aceptación? Pero también pedir de que si tenés un derecho, no tenés el derecho de vivir tranquilamente, no tenés por qué estar con la música a todo volumen. ¿Por qué? Porque ya se afecta el derecho del otro. Entonces, todas esas cosas, toda esa línea, hay que verla. Miren, por ejemplo, en Suecia, ahí del primer mundo, si una llama del árbol va para el sitio del lado, van y le preguntan si no les molesta. Si les molesta la cosa. Entonces, si no les molesta que hagan una ampliación porque capaz que le dé un poco más de sombra al que está al lado. Pero es una cuestión de respeto. Pero es una cuestión de respeto. El tema que yo quería preguntar para entrar bien era, Sí. por ejemplo, un profesor en un aula, donde nosotros sabemos que ahora en Argentina está permitida la adopción entre parejas homosexuales. Muy pronto vamos a tener en un aula chicos que tienen dos papás o dos mamás o bien papá y mamá. Entonces, ¿cómo se plantea un profesor respecto a la discriminación para que los chicos no se sientan mal? Y aparte, si uno va... Perdón, ¿no? Pero los chicos están más acostumbrados que nosotros los grandes a aceptar eso porque ellos ya están criados, vienen con la sociedad nueva. Sí, pero por ahí los papás les molesta. Por ahí a los papás. Sí, para eso
de estar casados, separados, juntados, viendo a juntar, separados, del hijo con uno, con otro, que eso nos molestaba. Hemos ido asumiendo lo que hemos ido aceptando. Y ahora en este caso también tenemos que aceptarlo. Entonces hablamos de que es práctico y no teórico, porque la práctica, somos incorruptibles, somos lo máximo del mundo, pero salimos a la calle y dejamos la basura del vecino. O sea, no somos tan buenos. Esa es la cosa. En la práctica, por eso la filosofía, es la ciencia, que te dice, ¿qué dice el pensador de tal o cual situación? Por ejemplo, Durkheim que decía que las manifestaciones sociales evitaban el progreso de la sociedad. Mientras que Marx decía que las manifestaciones sociales permitían a la sociedad crecer y hacer valer sus derechos. Entonces, nosotros, cuando vemos una manifestación, podremos oponernos de la parte de Marx o podemos oponernos de la parte de Durkheim. Eso es lo importante de la filosofía. Llevarlo a la práctica, a esto que estamos viviendo. Y la moral, lo decimos, es amoral, o es un inmoral. Tenemos que ver que la moral dice que es el conjunto de creencias y valores que dictan normas y costumbres que guían el actuar de las personas hacia el bien. Ya se trata del conjunto de creencias que permiten distinguir entre el bien y el mal al realizar un determinado acto. La moral que nos enseña desde la infancia nuestra, en la familia, nos dice eso no se hace. Entonces ya vamos determinando desde chicos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a grandes rasgos, pero ya estamos determinando. Entonces eso nos permite distinguir en nuestro obrar, ¿hacemos bien o estamos haciendo el mal? Estamos siendo indiferentes, por ahí no hacemos ni el bien ni hacemos el mal, pero estamos porque Dios es grande, porque tengo que respirar y el aire es gratis. Pero ¿qué hacemos por el otro? Esa es la cuestión. Tampoco quieren, no se puede tener personas que no les interesa nada, son indiferentes a todo. ¿Por qué? Porque no vamos a mejorar como persona. Si a mí no me interesa la otra persona y me resbala que me pase lo que me pasa, ¿estoy obrando bien? ¿Mi indiferencia no hace daño acaso? Ética moral analiza el mundo contemporáneo. Para Kelsen, establece que la moral como el derecho es positiva, es una moral positiva. Y para una ética científica solo entra en consideración una moral positiva, aquello que está bien. Para Kelsen solamente es importante las personas que hacen el bien, eso es lo importante. No se tiene en cuenta aquello que obran mal. Con esto Kelsen dice entender que la moral, igual que el derecho, no es más que una especie de sistema social, cuya aprobación o desaprobación de su régimen corresponden a la autorización o desautorización de los miembros de la comunidad. ¿Por qué? Cuando éramos chicos y los varones peloteaban en la calle y hacen un ruido a la siesta, ¿quién desea decir? A ver si dejan de molestar en la siesta y dejen dormir. ¿Cierto? Bueno. Entonces, eso, para Kelsen, decía eso, que vamos a entender, entonces en ese momento sabíamos, no tenemos que jugar, porque donde hablan, nos proyectan toda la vuelta. Por ejemplo, nos proyectan que estamos jugando la pelota al cielo y nos dejamos dormir. Entonces, ¿qué hace el chico en ese momento? Asume que a la siesta no puede pelotear porque es el momento que las mayores descansan. Entonces,